¿Qué le sucede al espíritu después de que desencarna? ¿Hacia dónde es llevado? ¿Y cómo es la vida allí? Hola, ¿cómo está? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy hablaremos un poco sobre algunos sitios donde los espíritus pueden habitar en el plano espiritual y sus principales características. Para crear este video decidí hacerlo de una forma diferente. Yo no hice un guión en español como los demás, solo algunos apuntes básicos y hablaré de corazón con base en lo que he estudiado en los últimos años. Seleccioné a 10 términos que fueron mencionados en los últimos videos o que van a ser mencionados en los próximos. Todos están relacionados con la vida en el plano espiritual. Son temas largos y futuramente serán abordados en otros videos. Hoy haré apenas una breve descripción de cada uno de ellos para facilitar la comprensión de los videos. Y el primer de ellos es encarnación o reencarnación. Bueno, algunas personas acostumbran decir sobre los espíritus encarnados o los espíritus reencarnados. La idea es casi la misma. La diferencia es que el término encarnado quiere decir que un espíritu está veniendo para un planeta por la primera vez. Y la reencarnación es cuando el espíritu viene seguidas vidas para el mismo planeta. El término número 2 es la planificación de la reencarnación. Esta planificación es como un planeamiento que nosotros hacemos en el plano espiritual con la ayuda de espíritus más evolucionados que nos van a orientar, nos van a direccionar sobre algunas dicas que ellos creen importante, que algunas pruebas que debemos pasar en nuestra encarnación para saldar a deudas anteriores, para evolucionar, para superar algunas dificultades, algunas debilidades que aún tenemos. Entonces, en este planeamiento es cuando decidimos cuál será el núcleo familiar que vamos a ser parte, nuestra nacionalidad, las condiciones financieras, nuestra condición de salud. A veces podemos optar por nacer con alguna condición de salud diferente o podemos optar por en un determinado momento de nuestra vida adquirirmos alguna enfermedad, como ejemplo un cáncer, porque eso nos va a ayudar a superar algo que dejamos en nuestra encarnación pasada o de pronto algún daño que nosotros hicimos a nuestro cuerpo físico en una encarnación pasada. En esta encarnación debemos saldar esta deuda y optamos muchas veces por muchas pruebas para acelerar nuestra evolución. Y el término número 3 es sobre la familia espiritual. De la misma forma que nosotros tenemos nuestra familia aquí en el plano físico encarnados, tenemos una familia en el plano espiritual que es aún más grande, pues esta familia espiritual está relacionada con nosotros desde otras encarnaciones. Entonces es muy común que mantengamos este vínculo con las personas que amamos, no solo con las que amamos, pero con las personas que debemos estar cerca, algunos desafectos de vidas pasadas que debemos superar, mas muchos sí son espíritus amigos, son espíritus familiares. De pronto en una encarnación pasada era un hermano y en esta vida vino como un gran amigo tuyo. Entonces tenemos muchas ligaciones de esta gran familia espiritual que traemos desde muchas otras vidas.
Y el término número 4 son los espíritus obsesores. Bueno, hablar de nuestros hermanos obsesores. Esos espíritus obsesores, en su gran mayoría, son espíritus que nosotros tenemos alguna deuda. La gran mayoría son de encarnaciones pasadas, pero también podemos tener espíritus obsesores de nuestra encarnación actual. Son espíritus que aún no encontraron el perdón. Espíritus que aún guardan un sentimiento muy fuerte de odio, de rencor, tiene una vanidad muy fuerte aún. Y como nosotros de alguna forma hicimos algún daño, los lastimamos, ellos ahora quieren vengarse de nosotros, haciendo lo mismo o peor. Entonces, son hermanos que están desencarnados y que si nosotros damos una condición vibratoria para que ellos estén cerca, ellos van a intentar influenciarnos, inducirnos a cometer actitudes o acciones no tan buenas que nos pueden perjudicar de diversas formas, y ellos van a estar contentos con eso, porque mientras más nosotros nos equivoquemos, más estaremos como abriendo una puerta para en la hora de nuestro desencarne estarmos cerca de esos hermanos, que ahorita vamos a explicar. Es una zona que se llama zona umbralina o el umbral. Y el término número 5 son los espíritus vampirizadores. Los espíritus vampirizadores están un poco cerca de los espíritus obsesores. También son hermanos que aún necesitan evolucionar más, que aún están sufriendo, aún no aceptaron algunas condiciones en el plano espiritual. Pero la diferencia de los vampirizadores para los obsesores es que los obsesores, ellos nos quieren hacer daño para vengarse. Y los vampirizadores, ellos necesitan estar cerca a los encarnados para poder sugar energías, fluidos y más que todo para saciar los vicios que ellos traen desde su encarnación. Puede ser vicio con bebidas, con drogas, con cigarrillo, con peleas. Entonces, un ejemplo, una persona que tiene el hábito o tiene el vicio del cigarrillo, siempre que él va a prender su cigarrillo, viene ese hermano vampirizador para sentir esta misma sensación, para saciar este vicio que él aún carga con él en el plano espiritual. Y los espíritus vampirizadores, ellos ven a los encarnados más que todo como un objeto. Ellos quieren cada vez más influenciar ese hermano encarnado para aumentar el consumo de su vicio, para saciar al espíritu vampirizador. Y él no se importa que está influenciando a ese hermano a que destruya su cuerpo. Porque si el vampirizador ve que la víctima está cerca de la hora del desencarne, él solo busca a otra víctima para seguir influenciando, induciendo a aumentar su consumo para que él siga siendo saciado. Y es importante tenernos en cuenta también que los vampirizadores, ellos también
se complacen por las sensaciones, por las energías. Entonces hay personas, hay hermanos encarnados que tienen una vida, digamos que promiscua, son como más entregues a las sensaciones del cuerpo, con alimentos, que comen mucho, algunos con sexo, algunos tienen vicios con pornografía. Todo eso atrae vampirizadores. Y algunos también atraen a obsesores. Entonces usted puede tener los dos al mismo tiempo. El obsesor que quiere inducirte a hacer actos peores y el vampirizador que quiere la energía, la sensación de lo que usted está sintiendo. En el libro, Esculpiendo su propio destino, del espíritu Lucius, episcografiado por André Luis Ruiz, hay un relato de una señora que era muy atenta a la vida de los vecinos. Ella tenía un cuaderno y tomaba notas y horas que los vecinos entraban, salían, con quién hablaba, lo que ella escuchaba, y le gustaba salir hablando de la vida de los demás. Ella tenía este vicio con ella, lo popular chisme. Y ella era cercada por obsesores que inducían a ella a estar pensando mal de los demás, hablando mal de los demás, y esto generó muchos problemas físicos que futuramente generó el desencarne de ella. Más adelante tendremos algunos videos sobre este libro, que de verdad es uno de los mejores libros que he leído. Y el término siguiente son las zonas umbralinas y el umbral. Bueno, para nosotros, los espíritas, el umbral es lo que las otras creencias llaman de infierno. Pero la diferencia es que nosotros no creemos que este infierno sea eterno. Sí, es un sitio muy aterrador, digamos así, es un local de dolor, de angustia, de sufrimiento, desesperación, pero no es eterno. Y eso es uno de los objetivos que yo tenía al abrir el canal. Era divulgar, era decir, enseñar que no importa cuán doloroso, cuán horrible sea este momento, no es eterno. Porque tengo este objetivo. Porque muchas creencias te enseñan que el cielo es eterno y que el infierno es eterno. Y muchas personas que creen en eso toda una vida, cuando se despiertan en el plano espiritual y se dan cuenta que están en zonas umbralinas, tienen un momento de desesperación porque creen que no tiene cómo hacer nada más. ¿Que por qué Dios estoy aquí? ¿Qué hice de mal? Bueno, si usted despertó en el umbral, algo te llevó hacia allá. Pero no tiene que entregarse, no tiene que rendirse, porque es un momento, es una fase. Usted necesita reflexionar, primero que todo perdonarse a sí mismo, para después perdonar a los demás y seguir la evolución, porque usted no va a quedar allá por siempre. Hay muchos libros, puedo dejar algunos aquí en el card, contando, explicando, detallando historias, relatando zonas del umbral, y todos ellos tienen su evolución. Entonces, el principal mensaje que quiero dejar sobre el umbral es que no es eterno. Dios no sería un padre
justo si dejara un umbral eterno. Y es por esa misma razón que nosotros no creemos en el diablo, porque también no existe ningún ser que sea creado por Dios para vivir eternamente en el sufrimiento. El umbral tiene su organización, digamos así. Tiene ciudades, tiene zonas umbralinas. El umbral está dividido en 3 zonas. Entonces tenemos el umbral grueso, que es la parte más pesada, digamos así. Tenemos el umbral medio y tenemos el tercer umbral, que es la parte como más suave del umbral. En el libro psicografiado por Chico Xavier del espíritu de André Luis, muy conocido, llamado Nuestro Hogar, fue escrita en 1944 y tuvo una película en 2010. Súper recomiendo tanto el libro como la película. Para los que estén iniciando o vendo este video o escuchando sobre el umbral por la primera vez y quieran asistir la película, sí vale la pena. Allá mostra una parte, hay escenas de zonas umbralinas. Esta zona umbralina donde muestra el espíritu de André Luis es en el umbral medio, en el umbral mediano. Y es muy cerca a nuestro hogar, que queda ya como en la frontera, digamos así, del plano espiritual, ya cerca del tercer umbral. Tanto que también hay una pasaje en el libro y en el filme donde la sobrina de Licias sale de nuestro hogar para intentar llegar hacia la tierra, pero resulta llegando en zonas umbralinas. Entonces, por este pasaje podemos tener una noción de cuán cerca es nuestro hogar de una zona umbralina. Entonces, como todas las ciudades, todas esas zonas, tienen sus líderes, tienen sus administradores, tienen su jerarquía y ellos aprovechan mucho de esos hermanos que se desesperan y creen que van a quedar allá para siempre, no buscan una evolución. Entonces esos líderes aprovechan de esos hermanos para esclavizarlos. Si aún hay mucho de eso en zonas umbralinas, muchas peleas, muchas torturas, mucha agresión, mucho dolor, aún existe todo eso en el umbral. Pero también tenemos lo que llamamos de estaciones de rescate, que es el término siguiente, o puestos de socorro, puestos de rescate, que son puestos, pequeños sitios, pequeños espacios donde los espíritus más evolucionados, los espíritus de luz, los espíritus regatistas, ellos van para rescatar a los hermanos que están en zonas umbralinas y ya están aptos a salir de allá. Saliendo de este puesto de rescate viene el término siguiente, que son los hospitales espirituales. Hay un libro psicografiado por Divaldo Pereira Franco del espíritu de Manuel Filomeno de Miranda, llamado Tormentas de la Obsesión. Es un libro maravilloso y relata, detalla y explica muy bien un hospital en el plano espiritual, que es el Hospital Esperanza, criado y dirigido por Eurípides Barçanufo, que ellos hacen justamente este trabajo de rescatar espíritus en zonas umbralinas para serem tratados en el Hospital Esperanza. Entonces en el libro hay muchas historias, muchos relatos de diferentes personas de por qué estaban en zonas umbralinas, de cómo fueron rescatados, detalla cómo son los tratamientos, de cómo son las curas y la preparación para la reencarnación. También es un libro muy hermoso y muy completo.
Y el término número 9 son los espíritus errantes. Bueno, los espíritus errantes son esos hermanos que ya desencarnaron, pero aún no se dieron cuenta del desencarne o aún no aceptaron esta pasaje para el plano espiritual. Entonces son espíritus que son muy apegados al materialismo, son muy materialistas, apegados a cosas, a personas, a lugares. Muchos se quedan apegados al propio cuerpo físico y eso pasa algunas veces también relacionado a la creencia que ellos tenían cuando encarnados, porque hay algunas creencias donde las personas creen que después del desencarne ellos van a entrar en un estadio de sueño y que al despertar o van a estar con Jesús o van a estar eternamente en el infierno. Y por creer en eso, quedan apegados al cuerpo físico ya sin vida. Entonces quedan en los cementerios acompañando su cuerpo, entrando en decomposición en la esperanza de ser despertados por Jesús. Y muchos empiezan a tener algunos conflictos mentales viendo esta escena y muchos son albos fáciles de espíritus obsesores que vienen a rescatarlos para serem esclavos em zonas umbralinas. E muitos deles, a vezes, nem necessitavam ir para uma zona umbralina, pero por não aceitarem esta passagem, acabam sendo vítimas de hermanos que tienen un poco más de conocimiento, pero tienen una maldad aún muy fuerte. Algunos quedan apegados al material, a sus casas, a sus carros, a un reloj, a cosas de valor financiero. Algunos por no tener una creencia, por ser ateos, ellos como no creen en nada después de la desencarnación y muchos ni se dan cuenta que hicieran ese pasaje y siguen en la rutina que ellos tenían como si aún estuvieran con un cuerpo físico. Entonces siguen yendo al trabajo, siguen volviendo a la casa. A veces ellos hablan con la familia, pero como la familia no escucha por se tratar de un espíritu, ellos creen que las personas están como mal geniadas con ellos y los están ignorando. Y como espíritu, ellos pelean con la persona y siguen su rutina como si aún estuviese encarnado. Hay casos de algunos que quedan apegados en el hospital donde el cuerpo quedó por algún tiempo hospitalizado, internado, y quedan ahí en el hospital como si aún estuviesen encarnados, porque siempre en un hospital físico sobre él hay también un hospital espiritual. Entonces esos hermanos desencarnados, ellos ven tanto los enfermeros del plano espiritual como los enfermeros del plano físico, pero no quieren aceptar la ayuda de los espíritus. Entonces también tiene todo un proceso para esta aceptación de esos espíritus que quedan apegados en el plano físico. Y cuando ellos aceptan que ya están desencarnados, ahí sí ocurre la pasaje para el plano espiritual, para empezar sus tratamientos, su evolución, sus estudios, su trabajo y la evolución normal de todo espíritu. Y el término número 10 son las colonias espirituales. Bueno, las colonias espirituales son ciudades. En el plano espiritual sería algo más o menos relacionado como el cielo de otras creencias. El espíritu de Emmanuel, a través de Chico Xavier,
nos dijo que las ciudades espirituales son como las ciudades del plan físico, pero en una versión mejor, más evolucionada, con amor, con bondad, con caridad, sin toda esta parte fea, digamos así, que tenemos aquí en la tierra. Entonces, como todas las ciudades, tiene sus estructuras, sus ministerios, sus departamentos para determinadas cosas, para fluir todo organizado, todo bien, dependiendo, claro, del nivel de evolución de cada uno. Vamos para diferentes ciudades espirituales. Cada país tiene muchas ciudades sobre él. Hay ejemplos, por ejemplo, de nuestro hogar, que es una colonia, una ciudad espiritual. También tenemos Rancho Alegre, que es para animales. Entonces tenemos muchas colonias por todo el mundo, por todos los países. Pero ellas también tienen sus escalas, sus niveles, y van de acuerdo, claro, con la evolución del planeta. Entonces, es una escalera, son degrados, tenemos que ir despacio también porque el video ya está súper largo y no quiero aburrir mucho a ustedes. Como dije, son temas largos y futuramente vamos a detallar más cada uno de ellos. Lo importante, resumiendo, las ciudades espirituales es que tienen toda una estructura, una organización, una tecnología mucho más avanzada de la que tenemos aquí, muchas escuelas. Allá sí podemos escoger lo que queremos estudiar para nuestra evolución. Tiene mucho trabajo. Debemos quitar de nuestra mente esta ilusión de que cuando pasamos para el plano espiritual ya vamos a quedar en una hamaca acostados, viendo los caballos, saludando a Jesús, y no, no es nada de eso. Tenemos que trabajar mucho para conquistar nuestros méritos en nuestro hogar. En el libro ellos explican que hay una moneda, digamos así, de cambio allá que ellos llaman de bonus hora. O sea, todos los espíritus que trabajan reciben de igual manera este bonus hora, independiente del cargo o del trabajo que usted ocupe, el bonus hora es el mismo para todos. Y acumulando esos bonus hora, usted después puede cambiar por méritos, por una visita a un familiar aquí encarnado, o hacer un rescate de un familiar que está en zonas umbralinas, o hasta mismo la adquisición de una casa para después usted vivir con su familia en el plano espiritual. Entonces es mucho trabajo, son muchas áreas que tenemos la oportunidad de trabajar. Y en nuestro próximo video hablaremos un poco sobre la vida y obra de Francisco Cândido Xavier, el mayor medium de todos los tiempos. No sé qué les pareció el video de hoy. Quedó súper largo, yo sé. Salió de la rutina que veníamos. Pero me gustaría mucho saber su opinión. Si posible, deje ahí en los comentarios si prefiere la forma que estábamos veniendo, si más tradicional, o esa forma así más dinámica, más suelta. Ah, si no quieren dejar el comentario, prefieren, no sé, pueden enviar un correo o dejar en el Facebook o Instagram, como les parezca mejor. Y nada, quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario, compartan el video, pues así ustedes estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.